Hola, mi nombre es Noelia. Como grupo vamos a realizar la actividad 9 como habíamos pactado con la profe en el cronograma. Somos estudiantes de la cátedra de Psicología Dinámica y en esta posición con nuestro grupo vamos a trabajar algunos conceptos fundamentales del psicoanálisis, articulados con el síntoma. La actividad forma parte del recorrido que venimos haciendo durante el cuatrimestre tomando como base los textos de Sigmund Freud, como el estudio de la histeria, la represión, más allá del principio del placer y las cinco conferencias. Durante esta exposición, con mis compañeras, vamos a desarrollar y articular los conceptos de histeria, síntoma, repetición y trauma. La idea es comprender cómo se forma el síntoma, qué lo sostiene y qué papel juega en el aparato psíquico. Y nuestro objetivo como grupo es mostrar cómo ese síntoma no solamente es una manifestación de malestar, sino es una formación significativa del inconsciente que nos permite entender el funcionamiento psíquico del sujeto. Bueno, vamos a empezar hablando por la histeria, ya que el mismo Freud afirma que esto fue como su punto de partida para la construcción del psicoanálisis. Él empieza relatando que la histeria fue la primera neurosis que lo llevó a descubrir que existía una instancia que no era conocida en ese momento por la medicina o la psicología, que era el inconsciente. Él describe que las pacientes histéricas eran en su gran mayoría mujeres que presentaban síntomas físicos como dolores, parálisis, cegueras, que no tenían una causa orgánica que lo explicara. Es decir, que en estos casos el cuerpo presentaba síntomas o el cuerpo hablaba mediante estos síntomas, pero en ese momento la medicina no podía encontrar una causa médica que lo explicara. Este enigma clínico llevó a Freud a cuestionarse qué es lo que había detrás de estos síntomas y es así, junto con Joseph Freud y el método catártico, empiezan a relacionar o aplicar terapias de asociación libre, el método catártico, y de ahí, a través del resultado de estas terapias, Freud llega a la conclusión de que el síntoma es una representación psíquica reprimida de, de traumas o de experiencias traumáticas que han sido reprimidas durante la infancia o la adolescencia. Es aquí donde él va a decir que el síntoma es una formación sustitutiva, es decir, que el síntoma es el producto de un conflicto interno, eh, que sería que los deseos desean salir a la luz, pero la realidad o la realidad moral impide que esto suceda. Entonces el síntoma es que se hace presente a través del cuerpo, eh, entonces mostrándose así como una vía privilegiada para salir a la afuera. Es aquí Freud donde va a afirmar o a postular que el síntoma no solo era algo sin sentido, sino que tenía una estructura, una lógica, una verdad psíquica. Es aquí, es aquí donde él va a decir que el síntoma no es un error ni un mal funcionamiento, sino que es una formación del deseo reprimido, eh, y las defensas de la conciencia. Es aquí donde va a decir que el síntoma no solo manifestaba algo reprimido, sino que
va a decir que también manifestaba que era una forma de protegerse el aparato psíquico de lo insoportable. Es así que la histeria le va a permitir a Freud desarrollar que, que hay otras fuerzas internas que componen el aparato psíquico y que la mayoría de estos procesos ocurren en el inconsciente. Un aspecto que va a ser muy importante para desarrollar esta teoría va a ser la importancia del afecto a la hora de traer los recuerdos a la conciencia. En este punto, Freud va a determinar que no solo bastaba con que la persona trajera a la conciencia los recuerdos, sino que él observó que a la hora de traer estos recuerdos en el proceso terapéutico, lo hacían sin mostrar afecto alguno, es decir, como si el recuerdo no tuviese importancia. Él mostraba que sus pacientes no tenían problema en traer a la conciencia un recuerdo traumático, sino que lo que le llamaba mucho la atención es que lo transmitían sin alguna emoción o como que el recuerdo, la emoción que estaba ligada a ese recuerdo había sido reprimida. Es aquí donde le introduce el concepto de represión, que primero lo va a definir como una desconexión entre el recuerdo que se vivió y la emoción que se experimentó en ese recuerdo. Y bueno, para cerrar, Freud va a desarrollar que la histeria fue como su punto de partida y lo llevó a desarrollar la teoría del aparato psíquico, eh, el concepto de represión y la formación del inconsciente. Es aquí donde él va a decir que la histeria no era una enfermedad incurable o que era tratar, sino como que era una vía partible para comprender la subjetividad de las personas y qué es lo que pasaba dentro de su persona. En síntesis, él va a decir que la histeria fue como su terreno, fue donde fue germinando, cómo fue originando el psicoanálisis y todos sus conceptos fundamentales. El síntoma, desde el psicoanálisis, es una formación del inconsciente. No es algo sin sentido, sino que cumple una función psíquica. Es el resultado de un conflicto y un deseo que fue reprimido, donde las defensas van a evitar que ese deseo se exprese. Por lo tanto, Freud lo va a definir como una solución de compromiso. Por un lado, el deseo que intenta e insiste en manifestarse, y por el otro, la censura que es rechazada por el yo. El síntoma aparece entonces como una expresión disfrazada, distorsionada, pero con un sentido. En los textos metapsicológicos, Freud nos explica que el síntoma se forma a partir de los mecanismos de represión, condensación y desplazamiento. Y si bien parece ser algo irracional, tiene su propia lógica y que puede interpretarse. Por ejemplo, alguien que reprime el miedo a fallar genera síntomas como de ataques de ansiedad, ataques de angustia antes del examen. Por eso el síntoma no surge de un día para el otro, sino que involucra múltiples factores y procesos psíquicos. El deseo reprimido y su transformación en una formación sustitutiva. Por
eso Freud nos advierte que muchas veces, incluso el origen del síntoma, persiste. Por eso el análisis no se trata solo de descubrir el contenido que está reprimido y que formó el síntoma, sino de ponerlo en juego en la transferencia, para ligarlo en palabras y afecto. No siempre el origen del síntoma se haya vinculado a un acontecimiento traumático específico. En ocasiones también está relacionado con disposiciones particulares de la libido y con la estructuración de determinadas fantasías del inconsciente. Freud sostiene que el síntoma posee un carácter simbólico y que por lo tanto puede ser interpretado. Su sentido oculto puede ser revelado a través del trabajo analítico, en especial a través de la asociación libre y la interpretación de los sueños. Una vez que el deseo inconsciente que lo sustenta es llevado a la conciencia y elaborado, el síntoma puede perder su función y por lo tanto desaparecer. Freud también habla de la censura, que es un filtro que selecciona qué contenidos pueden acceder a la conciencia. Aquellos que son rechazados permanecen reprimidos en el inconsciente y no llegan a ser conscientes. Bueno, voy a hablar de un caso muy particular para Freud, un caso de una de sus pacientes histéricas, Elisabeth von R., una joven de 24 años que presentaba dolores en las piernas y dificultades para caminar. A este caso, Freud los va a dividir en 3 momentos particulares. El primer momento comienza cuando Elizabeth relata que es la menor de 3 hermanas y que tenía un fuerte vínculo con su padre, el cual enfermó y ella debió cuidarlo. El padre muere y tiempo después también muere su hermana. Esto le provoca a Elizabeth, estos eventos traumáticos le provocaron que comience a presentar síntomas histéricos. Como ya lo dije, fuertes dolores en las piernas, tenía dificultades para caminar. A pesar de que Freud intenta tratarlos por medio de que Elizabeth contara sus vivencias, no tenía ningún efecto terapéutico. También intentó hipnotizarla, pero la paciente se resistía. Y el segundo momento comienza con un nuevo método, la presión en la frente, donde Freud le pregunta a Elizabeth qué recuerdo o imagen se le viene a la mente cuando siente mucho dolor en las piernas. A lo que ella le responde que recuerda una caminata con un joven que le gustaba mucho, pero que tuvo que dejar de ver para cuidar a su padre. Freud descubre que a medida que ella va relatando sus vivencias traumáticas, el dolor aumentaba y alcanzaba un pico al acercarse a lo más significativo de sus vivencias. Pero luego esos dolores disminuían. Gracias a esto, Elizabeth presentó una leve mejoría, aunque los síntomas reaparecían. Y el tercer momento comienza cuando Freud descubre que Elizabeth se había enamorado inconscientemente del esposo fallecido de su hermana. Lo cual, cuando Freud le planteó a Elizabeth este
descubrimiento, ella lo negó rotundamente. Tiempo después lo aceptó y se angustió mucho al aceptar ese sentimiento. Y es allí cuando Freud da como finalizado el caso de Elizabeth. Mi nombre es Brisa Carreras y a mí me toca hablar sobre repetición y trauma. En la repetición, Freud observa que en el análisis no siempre el paciente recuerda lo reprimido como si fuera una historia clara del pasado. Muchas veces lo que pasa es que lo repite, lo actúa, como si no pudiera contar lo que pasó, pero sí lo hiciera vivir otra vez. Como si nunca pudiera contar lo que le pasó, pero sí lo hiciera vivir otra vez, aunque esto le cause sufrimiento. A esto Freud lo llama compulsión a la repetición. Esta compulsión aparece cuando la persona se encuentra una y otra vez en situaciones similares que la hacen sufrir y esa persona no entiende por qué. Como alguien que siempre se mete en relaciones donde termina siendo rechazado o que cada vez que tiene una oportunidad de crecer se sabotea. Esas repeticiones no son casuales. Freud dice que ahí está actuando algo inconsciente que no pudo elaborarse y que vuelve una y otra vez buscando una resolución que no encuentra. Lo que se repite no es el hecho exacto, sino lo que no fue simbolizado. Es decir, algo que quedó fuera del lenguaje, que no se pudo procesar psíquicamente y entonces vuelve en forma de acto, de síntoma de la acción. Freud incluso dice que muchas veces el paciente no recuerda lo reprimido, sino que lo repite sin saberlo. Y esto se nota en la transferencia cuando el paciente repite con el analista escenas de su historia como si reviviera vínculos del pasado. Esto es clave porque en vez de poder hablarlo, el paciente lo pone en acto. Pero al hacerlo en el marco del análisis y con la intervención del analista, esa repetición puede resignificarse. Puede pasar de ser un acto a ser una palabra. Y eso es lo que permite empezar a transformar. Además, Freud plantea algo muy fuerte. Esta compulsión a la repetición va más allá del principio del placer. Es decir, no busca placer como muchas otras funciones psíquicas, sino que insiste aunque cause dolor. Y eso muestra que hay algo más básico todavía, una necesidad del aparato psíquico de ligar lo no ligado, de elaborar lo traumático. Entonces podríamos decir que la repetición no es simplemente una falla o una traba, sino también una oportunidad, porque el repetirse con el análisis puede volver a hacerse consciente. Puede, esta vez, ser interpretada. Es un intento inconsciente de resolver algo que quedó abierto y desde ahí se puede trabajar. Ahora, pasando al trauma, es importante aclarar que Freud al principio lo pensaba como un hecho externo muy impactante, que desborda al sujeto. Pero después Freud se dio cuenta de que el trauma no es el hecho en sí, sino lo que ese hecho genera en la psiquis. Es decir, no importa qué pasó, sino cómo lo vivió el sujeto y si pudo o no simbolizarlo. Y esto me parece muy interesante, ya que un evento puede no ser vivido como traumático en el momento, pero volverse traumático un tiempo después. A eso Freud lo llama posteridad, que es cuando un segundo evento le da sentido al primero y lo convierte en algo traumático. Por ejemplo, un niño puede vivir una situación confusa sin entenderla, pero años más tarde, al vivir algo parecido, de repente esa escena anterior cobra otro tipo de sentido. Ahí es donde aparece el trauma. Entonces el trauma es algo que no se pudo procesar, no entró al lenguaje, quedó como un resto, como un exceso que vuelve de distintas formas, en los sueños, en los síntomas, en las repeticiones. Y por eso el trauma no es solo un recuerdo, sino algo que sigue actuando en el presente porque no se pudo ligar. Freud lo ve clarísimo en los síntomas histéricos. Muchas pacientes relataban
escenas infantiles que en su momento no entendieron, pero que quedaron como marcas psíquicas. Años más tarde, cuando algo las reactualiza, ahí aparece el síntoma. Y lo interesante es que muchas veces el sujeto puede controlar la escena, pero sin afecto, como si no estuviera conectado con eso. Eso muestra que no fue elaborado, que sigue como algo crudo, no simbolizado. Por eso Freud dice que no alcanza con recordar solamente el trauma. No es solo decir esto me pasó. Es necesario ligarlo, darle un sentido. Porque si no, eso después vuelve en el cuerpo, en el acto y en la repetición. Es ahí donde el análisis tiene una función. Ayudar al sujeto a darle palabras a eso que quedó fuera del lenguaje. Y ahí también se relaciona con el síntoma y con la repetición. Porque muchas veces el trauma retorna de esas maneras. No aparece directamente, sino disfrazado, y el análisis no busca borrarlo, sino ponerlo en palabras. Es decir, que el sujeto puede historizar eso que antes solo sufría. Si lo pensamos un poco más en profundidad, la repetición y el trauma no son solo conceptos aislados, sino que están íntimamente relacionados. Muchas veces el trauma es precisamente lo que genera esa compulsión a repetir. El sujeto repite algo que quedó sin elaborar, sin simbolizar, y eso retorna buscando ser ligado. El trauma se actualiza en la repetición y a su vez la repetición es la vía por la que el trauma se expresa. Podríamos pensar que el síntoma, la repetición y el trauma forman una especie de circuito. Lo que no pudo entrar en la cadena significante porque fue demasiado o porque llegó en un momento en el que el aparato psíquico no podía ligarlo, vuelve como resto. Y ese resto encuentra distintas formas de aparecer. A veces como un síntoma que duele, a veces como una escena que se repite y a veces como una angustia sin causa aparente. Es acá donde el trabajo psicoanalítico cobra sentido, porque no se trata solo de suprimir el síntoma o evitar la repetición, sino de escuchar lo que dicen. El sentido que tiene eso que retorna, qué historia inconsciente está queriendo ser contada a través del cuerpo o del acto. Y ya cuando el sujeto puede apropiarse de eso, puede ponerle palabras, historizarlo, y es ahí donde hay una posibilidad de transformación. No es de borrar el trauma, pero sí de hacer algo distinto con eso, de que deje de actuar en silencio y de que pueda ser parte de su historia. Además, es importante mencionar que este proceso de repetición y trauma no es algo que desaparece mágicamente con el paso del tiempo o con solo recordar. Muchas veces el sujeto intenta olvidar o evitar estas experiencias, pero el inconsciente no funciona así. Por eso esas escenas o sensaciones vuelven a surgir a veces en formas inesperadas y pueden interferir en la vida cotidiana, en los vínculos o en la salud mental. Esto nos muestra que el síntoma y la repetición tienen una función aunque no siempre sea consciente. Son mensajes que el inconsciente envía para llamar la atención sobre algo que está pendiente a ser escuchado. Por eso el trabajo analítico no es solo buscar la causa, sino acompañar al sujeto en este recorrido para que pueda dar sentido a estas experiencias y así transformar el sufrimiento en algo manejable. Diría que, en definitiva, el psicoanálisis nos propone una forma distinta de mirar el sufrimiento, no como un error o un fallo, sino como una expresión que tiene sentido, aunque sea oculto. Es acá donde esta mirada nos permite abrir la puerta a la posibilidad de cambio, resignificación y finalmente a una vida más libre.
Para finalizar, entonces, tanto la repetición como el trauma nos muestran que en el psiquismo hay algo que insiste, que no queda atrás solo con el paso del tiempo. Lo que no se pudo elaborar vuelve a veces en el cuerpo, en los actos y en los vínculos. Ahí es donde aparece el síntoma, como una forma en la que lo inconsciente habla. Por eso el trabajo analítico no se trata solo de recordar, sino de poder darle sentido a eso que retorna, de poder poner en palabras lo que antes no se pudo decir. Ese es el camino que propone Freud, escuchar el síntoma, entender la repetición y alojar el trauma para después poder transformarlos. Bueno, todos estos conceptos que hemos trabajado pueden ser comprendidos a partir de un eje articulador como el síntoma, que ocupa un lugar central en el psicoanálisis de Sigmund Freud. Por ejemplo, en la histeria, el síntoma se presenta como un punto de partida clínico que lleva a Freud al descubrimiento del inconsciente. A través de este síntoma, es es una causa orgánica evidente, como el parálisis, la contractura, las afonías, donde Freud revelaba una verdad psíquica reprimida. El síntoma histérico es un lenguaje cifrado que da lugar a un conflicto psíquico. El síntoma se expresa como un deseo reprimido. Esta es una de las primeras formulaciones teóricas que hace Freud, donde lo reprimido no desaparece, sino que se retorna de forma disfrazada a ser un síntoma. Y el síntoma se encuentra estrechamente ligado en el mecanismo de la represión, que es el proceso psíquico por el cual ciertos contenidos son excluidos de la conciencia. La pulsión, por ejemplo, es la fuerza que impulsa al sujeto y que insiste en buscar una satisfacción. Está dado por la pulsión que no tiene un objeto físico, sino que puede ser de manera reprimida y muchas veces su satisfacción se encuentra en vías indirectas, como el síntoma, que puede permitir una satisfacción sustitutiva, parcial o encubierta. Como otra relación, el trauma se refiere a una experiencia que no pudo ser elaborada psíquicamente en el momento en que ocurrió, en ese momento puntual. Esa imposibilidad de simbolización deja una huella que retorna una y otra vez, ya sea de forma de síntoma o de repetición, mostrando que aquello no ha sido integrado en la historia del sujeto y sigue actuando en el presente. Después tenemos a la repetición, que es la forma en la que el sujeto actúa. Lo que no puede recordar, Freud lo observa en la neurosis, en la transferencia. El paciente repite lo que en la relación analítica ciertas escenas o posiciones subjetivas que tuvo su origen en conflictos infantiles. A diferencia del recuerdo, que implica que la elaboración, la repetición, la denuncia de una fijación a lo no elaborado. Y por último, podemos nombrar la transferencia, que es otra de las relaciones que hay con el síntoma, donde el síntoma se despliega en la relación con el analista. A través de este vínculo que hay entre el analista y el sujeto, el síntoma puede verse interpretados, lo que abre la posibilidad de una transformación. A eso se le llama transferencia, que no solo se produce una lógica en el síntoma, sino que también ofrece el escenario en el que puede producirse esa alucinación o elucidación. Bueno, como para concluir con este trabajo, vamos a cerrar diciendo que el síntoma es una formación compleja, cargada de sentido, donde se entrecruzan todas las dimensiones del aparato psíquico. Es una vía privilegiada para acceder al inconsciente.
También vamos a decir que el síntoma no es solo un signo de sufrimiento, sino una manifestación del inconsciente, em, que nos muestra que lo reprimido retorna y que el síntoma guarda un sentido que puede ser interpretado. El análisis no busca eliminar el síntoma de entrada, sino entender qué conflicto lo expresa, qué historia cuenta y qué deseo está en juego. El síntoma es una puerta de entrada al inconsciente y por eso es tan valioso para el psicoanálisis. Muchas gracias por escucharnos y esperemos que esta exposición le haya sido útil para pensar en los conceptos fundamentales sobre el psicoanálisis.